Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un requesón de tofu a las finas hierbas con lomitos de tomate. Para hacerlo vamos a necesitar un bloque de tofu firme, un medio vaso de yogur de soja aproximadamente, natural, levadura de cerveza, pimienta negra molida, un diente o dos de ajo, sal, orégano, yo lo voy a usar seco, zumo de limón, unas hojas de albahaca, unos tomates, yo voy a usar estos que son ecológicos, que consigo gracias a mi amigo Olmo, y aceite de oliva. Lo primero que haremos será desmenuzar el tofu. Lo he tenido escurriendo en un colador, lo he apretado bastante para que soltara todo el líquido porque tiene que estar bien sequito y ahora simplemente lo vamos a deshacer para que queden como grumitos. Bueno, pues esto ya está, continuamos. Ahora simplemente vamos a ir incorporando el resto de los ingredientes para darle el sabor que queremos al tofu. Entonces le ponemos el yogur, zumo de limón, la levadura, la pimienta, un poco de sal. Esto luego ya lo vamos ajustando a nuestro gusto, si le queremos poner un poco más de limón, un poco más de sal o levadura, como veamos. Y el diente de ajo picadito, yo voy a usar este aparato y así me ahorro trabajo. Bueno, ya está todo integrado, lo voy a probar a ver cómo está. Vale, creo que le hace falta una pizca más de sal y un poquitín de limón. Pero bueno, ya está, ya lo tenemos. Ahora vamos a sacar los lomitos de los tomates, así que le vamos a quitar la parte esta central. Los cortamos en gajos. Y si tuviera... A ver, es que este tomate es de huerta, entonces como lo veis es súper carnoso, entonces no le voy a quitar nada. Los que se compran por ahí en el supermercado están medio cavernosos y llenos de pepitas y tal, entonces todo eso lo quitaríamos. Pero yo esto lo voy a dejar porque es todo carne, así que simplemente le voy a quitar la piel. Ponemos así. Vamos pasando el cuchillo muy pegadito a la tabla. Y así nos quedamos con la carne del tomate simplemente. Y la piel la desechamos. Esto sí se lo voy a quitar. Ya veis qué sencillo. Y así con todo el resto del tomate. Ahora vamos a cortarlos más finos para que parezcan pues unos lomitos. Los podemos aplastar un poquitín así con el cuchillo. Espolvoreamos con un poquitín de orégano seco, le ponemos unas poquitas escamas de sal
y un chorrín de aceite de oliva virgen. Y ahora en el centro ponemos nuestro requesón con hierbas. Y este es un plato, bueno, que está para morirse de lo rico que está. Muy fresquito, muy ligero y muy sano. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? Veganízate. Este requesón de tofu es una receta que aprendí a hacer en un taller de quesos veganos que impartió Ikari en el local Cambalache de Oviedo. Y a mí se me ha ocurrido que quedaría muy bien acompañado de tomates ahora que estamos en plena temporada. Los ingredientes de esta receta y los enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo, donde también encontraréis el enlace a mi blog veganamente.es al que os invito a que os paséis. Gracias por visitarme, dejadme un like si os ha gustado la receta, compartid con todo el mundo, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!